Bueno, iglesia, muy buenos días. Qué bueno estar aquí en esta mañana. Hoy vamos a continuar la serie que hemos venido trabajando de estudio bíblico y doctrinal. Hoy vamos a dar la parte 3 de la serie. Para de pronto aquellos que no han estado en la serie se llama Identidad en Cristo. Y es una serie que habla de las bases de nuestra fe, de las bases del cristianismo. Vamos a retomar un poco. ¿Por qué hablamos de la serie Identidad en Cristo? Resulta que hace un tiempo atrás, en Isaías, Dios se le reveló al hombre y el Señor dijo: pongo en Sión una piedra principal, angular, y es la piedra de suma relevancia e importancia. El Padre reveló eso en Isaías. Más adelante, en Pedro, se nos revela que esa piedra era Cristo. Más exactamente en 1 de Pedro 2. Y dice que esa piedra viva, esa piedra escogida, le dice Pedro a los judíos, era la piedra que ellos habían desechado, y esa piedra no era nada más ni nada menos que Cristo. ¿Sí? En 1 de Pedro capítulo 2, 4 a 8 dice: también vosotros como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Pues he aquí se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, preciosa, angular, y el que cree en ella no será avergonzado. Más adelante en Hechos, capítulo 4, se nos revela que esa piedra desechada por esos constructores, ellos, aunque la habían desechado, esa piedra también era para la iglesia. Y finalmente vemos en Efesios capítulo 2 cómo Pablo nos dice que nosotros, la iglesia de Cristo, debemos edificarnos en base a esa piedra angular que es Cristo. Así que esa piedra, aunque fue puesta para Sión, también es para la iglesia. También vimos más adelante, cuando Jesús daba una parábola, que él estaba hablando de sí mismo y decía que el hombre que construyó sobre la roca, a pesar de que vinieron los vientos, vinieron las aguas, no fue destruido. Entonces Cristo mismo nos enseña que debemos de construir y ser cimentados en Él. Luego Pablo más adelante empieza a desarrollar sermones y él nos dice en Efesios capítulo 4 que no podemos ser llevados de aquí para allá como niños por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Y se asemeja mucho a lo que predicó Cristo. Entonces aquellos vientos eran esos vientos de doctrina, esos engaños del hombre por el cual nosotros no debemos de caer. Y finalmente veíamos que en 1 Corintios capítulo 3 decía que al final de los tiempos todo lo que usted y yo construyamos va a ser pasado por fuego. ¿Sí? Por eso estamos viendo este tema de identidad en Cristo. Esa es la fundamentación bíblica del tema. Entonces, en síntesis, debemos construir una vida cristiana en Cristo. Y eso que nosotros vayamos construyendo al estar en Él, ningún engaño de hombres va a venir a destruirnos. Hay que aclarar que pueden ser doctrinas de demonios o pueden ser pensamientos que tiene la misma iglesia. Porque dice la palabra que así el ojo quiera ser pie o el pie quiera ser mano, no va a poder. ¿Sí? Entonces nosotros debemos saber quiénes somos, por qué somos eso. Tenemos que tener una identidad clara como cristianos. Pablo decía que hay que estar siempre dispuestos a poder responder con autoridad a quien pregunte sobre nuestra fe.
Entonces esta serie que venimos tratando es acerca de eso. Pero bueno, el tema del día de hoy es uno de esos temas que a mí me encantan, es uno de mis temas favoritos en la fe. El tema de hoy es la Biblia. Así que como tercera parte de esta serie, vamos a hablar de la Biblia. Este sermón va a estar dividido en dos grandes partes. En una parte vamos a desarrollar el tema de lo que es la Biblia como libro. Cualquier persona a nivel global, aún sin fe, tiene que ver la Biblia como lo que es, como un libro. Y en la segunda parte del sermón vamos a desarrollar un poco qué dice la Biblia de sí misma, ¿sí? Como siempre les digo, como estamos viendo una serie doctrinal, hoy vamos a ver mucha palabra. Entonces, si usted es de las personas que le gusta escribir, como vamos a ver tanta palabra, yo le pido el gran favor que me ponga atención. Si usted quiere en las plataformas digitales, el sermón va a estar y puede escribir, o usted me pide y yo le doy los versículos, para que no esté escribiendo y de pronto por escribir se pierda parte de este mensaje. Bueno, les voy a contar algo muy íntimo. Esta fue mi primera Biblia y hoy la quise traer. Esta Biblia me la dieron en 1998, cuando cumplí 7 añitos. Desde luego había tenido Biblias ilustradas de muñequitos, pero mi Biblia, Reina Valera del 60 fue esta. Sí, me la dio mi abuela. Y tengo un amor muy especial por esta Biblia. Usted la viera, la letra es horrible. Horrible. Pero resulta que mientras hacía el sermón la abrí. Y cuando yo la abrí, me sorprendí gratamente porque una mujer que amé mucho, yo le decía a la abuela Chinca, ella me adoptó como si fuera su nieto. En el año 2012 me dijo la siguiente frase, y ese Brian Puberto del 2012 la escribió en la Biblia, y la escribí delante de la Biblia. La abuela Chinca, una mujer de Dios, una profeta, yo le decía el teléfono del cielo. Me dijo, que el Espíritu Santo te guíe. Él es quien dirige tu lectura. Oh, mujer sabia. Y esa fue la confirmación de mi sermón. Porque en la medida que profundizaba en las Escrituras, llegué a la conclusión de esta frase de la abuela Chinca. Entonces se los quiero compartir por eso. Pero bueno, vamos a empezar hablando de la Biblia como libro, ¿sí? Porque a veces nosotros no comprendemos lo trascendente que es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar con nosotros al despertar, al acostarnos, al meditar. Es nuestra guía, es la espada. Y no podemos tenerla empolvándose. Debemos darle el valor que tiene. ¿Sí? Así que hoy se las voy a presentar y vamos a navegar por ella. Vamos a navegar un poco por ella. Este tema desde luego alcanza para 1 año de sermones. Hoy vamos a tener un tema holístico. ¿Qué significa la palabra Biblia? Para los que no saben, la palabra Biblia significa libros. Entonces la Biblia es eso. Es una palabra griega y eso significa libros. En la Biblia, como creo que la gran mayoría de nosotros sabe, hay 2 testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27 libros. Ahora, quiero aclararles que estos son las Biblias protestantes. Cualquier cristiano protestante sobre la faz de la tierra tiene este tipo de Biblia. Las personas y nuestros hermanos católicos, ellos tienen libros adicionales, que son los apócrifos. Ellos en total tienen 46 libros en su Antiguo Testamento. Y las ortodoxas tienen 55. Para los que no saben qué es un cristiano ortodoxo, hubo una división de la iglesia hace muchos siglos y lo que hoy es Rusia y todo lo que rodea a Rusia, ellos son cristianos ortodoxos. Ellos tienen en sus Biblias 55 libros. Pero bueno,
ese Antiguo Testamento del que estamos hablando en este momento está dividido en 4 grandes secciones. O sea, a grandes rasgos vamos a hablar de esas 4 secciones que tiene primero el Antiguo Testamento. Para comenzar, el Antiguo Testamento tiene el Pentateuco. Para los que nunca han escuchado esa palabra, es lo mismo que la Torá judía. ¿Sí? ¿Qué significa Torá? Torá significa instrucción, ¿vale? ¿Qué tenemos ahí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para hacer una conclusión grande, en esos libros encontramos cómo Dios elige a Israel como su pueblo, lo libera de la esclavitud de Egipto, establece un pacto con Israel, luego vemos cómo además de eso le da la ley. Es la historia de Israel como nación. Eso es lo que vamos a encontrar en esta primera sección del Antiguo Testamento. Por eso le digo que me sigan, ¿no? Estamos hablando de la Biblia, ahora el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y en la primera sección grande de ese Antiguo Testamento está el Pentateuco. También hay una gran sección que son los libros históricos, ¿sí? Los libros históricos es la historia de unos 800 años del pueblo de Israel. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Esos son libros históricos. Además están Esdras, Nehemías y el libro de los... ¿Qué vemos en los libros históricos? Vemos la entrada de Israel a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Esa entrada de Israel se dio más o menos en el año 1250 a.C. Vemos la ocupación de esa tierra, que fue el tiempo de los jueces. Luego vemos el reinado de Saúl, el reinado de David y el reinado de Salomón. Después de esos reyes que tuvo Israel, vemos cómo esa tierra se parte en dos y viene la división del reino, ¿sí? Y nace Judá e Israel. Luego vemos cómo son derrotados estos dos pueblos por los asirios, luego por los babilónicos. Luego vemos el exilio de Babilonia y finalmente se concluye con el regreso y la reubicación en Jerusalén en el siglo V con Esdras y Nehemías. ¿Sí? Entonces, en esa segunda gran sección es lo que vemos en la Biblia, es lo que leemos en la Biblia, eso leemos en los históricos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y se los recuerdo: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. La tercera sección del Antiguo Testamento son los profetas. ¿Qué encontramos en esta sección? Los profetas mayores y los profetas menores. Los 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los 12 profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, en esta tercera sección de los profetas, además de eso, también quiero contarles que incluye el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es cuando Jeremías y lo que Jeremías sintió por la caída del reino en manos de los babilonios, a grandes rasgos. Y finalmente encontramos en la última sección del Antiguo Testamento lo que se ha titulado como los escritos, que son la literatura sapiensal, que son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Sí? Entonces, por eso les dije, hoy vamos a navegar un poco de lo que es la palabra de Dios. Hasta aquí hemos desarrollado a grandes rasgos qué contiene el Antiguo Testamento.
Como les contaba, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y el Nuevo Testamento también está dividido en 4 secciones. La primera sección del Nuevo Testamento son los Evangelios y como todos sabemos está Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ahí está el escrito de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. A grandes rasgos es lo que encontramos en los evangelios. La siguiente sección son los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué leemos en Hechos de los Apóstoles? La historia de la primera iglesia en Jerusalén. Eso leemos en los Hechos de los Apóstoles. Luego, la tercera sección son las epístolas. Para los que nunca han escuchado la palabra epístolas, viene de epístolos y es una palabra griega que significa carta. Entonces, en la sección de las cartas encontramos las cartas escritas de Pablo o que se atribuyen a Pablo, que fueron escritas a las congregaciones en Roma, en Corinto, en Galacia, en Efeso, en Filipos, en Colosas y Tesalónica. Y también encontramos cartas personales escritas a Timoteo. Esas son cartas personales que le escribieron a él, además de las cartas a los hebreos y 7 cartas generales. Las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas. Finalmente encontramos el Apocalipsis, que contiene el registro de las visiones que tuvo Juan. Eso es la Biblia, a grandes rasgos. En esas 8 secciones, eso es lo que vamos a encontrar en cada una de ellas, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hoy quiero contarles que la Biblia es un libro único. Como la Biblia no hay 2. Así que vamos a hacer un ejercicio en esta primera parte del sermón. Imaginen que aquí hay una línea y a un lado vamos a colocar la Biblia y al otro lado vamos a colocar todo lo que se ha escrito en Occidente durante 25 siglos. La Biblia va a ir a un lado y vamos a colocar al otro lado todo lo que se ha escrito en Occidente. Para empezar a hablar de la Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años. Fue escrita por 40 autores. Y habían autores de todo tipo, habían reyes, poetas, músicos, diputados, pescadores, médicos, historiadores, filósofos, rabinos. Entre esos 40 autores, es de lo más variado que hay. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Moisés. Para los que no conocen la historia de Moisés, fue un líder político que fue educado en Egipto, en lo que hoy podríamos decir las universidades de Egipto. David fue un rey, un poeta, un pastor, un músico. Amós fue un pastor de animales. Josué fue un general militar. Nehemías fue un copero del rey. Lucas fue médico e historiador. Pedro fue un pescador y Pablo fue un rabino. La palabra de Dios, además de que fue escrita durante esos 1500 años, tiene esos 40 autores tan variados, tan diversos, fue escrita en diferentes lugares. Fue escrita en una isla, fue escrita en el desierto, fue escrita en la cárcel, fue escrita en un palacio. ¿Sí? Pero Brian, ¿por qué es importante esto? Me dirá usted, ¿qué tiene que ver que tenga 40 autores, que haya sido escrita durante 1500 años en tan distintos lugares? Que si usted y yo tomamos lo que se ha escrito en Occidente durante 25 siglos y, no sé, tomáramos las 450 obras escritas más importantes del mundo occidental, Homero, Platón, Aristóteles, Kant, Darwin, Nietzsche. Si tomáramos todas las obras, las más importantes de toda la historia occidental de la humanidad, y las colocáramos a un lado, usted y yo no vamos a encontrar continuidad en esas obras, aunque también tienen más de 100 autores
y tienen algunas pequeñas coincidencias, lo que vamos a encontrar es que entre esas obras del mundo no hay continuidad. Siempre van a haber puntos donde no están de acuerdo, van a haber caminos y perspectivas y posiciones diferentes. Pero, oh Santo Rey de Gloria, solo Dios pudo lograr que 40 autores, donde la mayoría no se conoció, escribieran la palabra y que la palabra tuviera continuidad, a pesar de que fue escrita en tantos lugares diferentes por tantas personas distintas. Encontramos que la Biblia tiene esa continuidad. Algunos de estos libros que les estaba contando, recordemos la línea imaginaria, están traducidos, por ejemplo, a 5 idiomas, 10 idiomas. El que más ha sido traducido está en unos 20 idiomas. Hasta ahí llega. La Biblia ha sido traducida a más de 2.200 idiomas. Abarca el 90% de lo que se puede contar como la comunicación primaria de la humanidad. Así de importante, así de relevante es la Biblia. Entonces vemos en la Biblia que la Biblia tiene esa continuidad que por más que queramos, en todos los autores occidentales no la vamos a encontrar. Además de eso, la Biblia fue escrita en diferentes tiempos. Mientras vemos, por ejemplo, a David, que David escribió mientras estaba en guerra, en sufrimiento, podemos encontrar a Salomón, que Salomón escribió mientras estaba con paz, con prosperidad. La Biblia fue además redactada en diferentes estados de ánimo. Algunos con certeza, otros con duda, algunos con gozo y alegría, otros con mucho temor. La palabra de Dios fue escrita en 3 continentes diferentes. Fue escrita en Europa, fue escrita en África y fue escrita en Asia. No hay otro libro en la humanidad, en ninguna religión, como la Biblia. Con certeza. Entonces nosotros tenemos que tener con certeza la relevancia de este libro. Además, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Cuando uno lee la palabra de Dios, y por ejemplo la lee en Segunda de Reyes 18, dice que el hebreo era la lengua judía, o es llamada la lengua de Canaán. Para los que de pronto nunca han escuchado el arameo, hagan de cuenta, familia, que el arameo era ese idioma común que tenía el mundo conocido, hasta que llega Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno conquista todo el mundo conocido, ese mundo que fue conquistado se helenizó y empezó a hablar griego. Por eso casi todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por ejemplo, una palabra en arameo muy importante en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso que dijo Cristo, lo dijo en arameo. Sí. Entonces, uno tiene que ser consciente del libro que tiene en las manos. El griego fue tan importante y tan fundamental, y les voy a contar una leyenda judía. Dicen los judíos que cuando Ptolomeo reinaba en Egipto, no sé si han escuchado de las grandes maravillas del mundo antiguo. En esa época se estaba construyendo la Biblioteca de Alejandría. Era una de las maravillas del mundo conocido. Y cuando se estaba haciendo esa construcción de la Biblioteca de Alejandría, dice la leyenda judía que el emperador mandó a citar a 70 ancianos, 6 por cada tribu de Israel, y le dijo a esos ancianos sabios que por favor tradujeran lo que para ellos era la Biblia. Entonces la tradujeron del hebreo y el arameo y hicieron la traducción a griego. La Biblia fue el primer libro que se tradujo en la humanidad. Así de importante es. Y se llama Septuaginta
porque pues hace alusión a que eran 70 ancianos, 72. Y se escribe con números romanos LXX. Entonces, la Biblia es de suma importancia porque no hay otra obra como ella. Entonces, si usted y yo no tuviéramos fe y tomáramos la Biblia como un libro más y fuéramos a construir la historia, resulta que para construir la historia necesitamos hacerle algunas pruebas, entre ellas la prueba bibliográfica. Cuando yo estaba en la Universidad del Valle y estaba haciendo mi licenciatura en historia, a nosotros nos enseñaban como historiadores que para poder construir la historia de la humanidad necesitamos hacer algunas pruebas. Básicamente, ¿qué es la prueba bibliográfica? Cuando uno no tiene un texto original, uno lo que hace es que toma las copias que hayan de ese texto para poder construir de nuevo ese texto original. Entonces, ¿qué hace? Mira, ¿qué cantidad de copias hay? ¿Qué distancia hay entre el original, el escrito original del autor, y la copia que usted encontró? Y en base a ese tiempo y a la cantidad de copias, es que se saca si un texto es fiel o no. Les voy a contar y vamos a hablar, como les decía, acá están los 25 siglos de Occidente, lo que han escrito los grandes eruditos de Occidente, y acá está la Biblia. Si tomáramos, por ejemplo, la historia de Heródoto, esa es una de las cosas que los historiadores y la gente de mucho conocimiento en las universidades ama. La historia de Heródoto fue escrita en el 480-425 a.C. Entre lo que escribió Heródoto y la copia que se encontró, hay 1350 años. Y de eso solo se han encontrado 8 copias. Las personas no dudan de que Heródoto escribió eso. Si tomamos, por ejemplo, lo que escribió Platón. Algunos han escuchado hablar de Platón, un gran filósofo. Desde lo que escribió Platón hasta las copias que hemos encontrado, han pasado 1300 años. La copia más antigua. Y solo hay 7 copias en el mundo. ¿Sí? Lo más cercano y la mejor obra de la humanidad, conocida hasta este momento por la arqueología, es la Ilíada de Homero. Entre el original del autor, de lo que escribió Homero, hasta las copias más antiguas que han encontrado hay 400 años. Y es de lo que más tenemos copias del mundo antiguo. Hay 643 copias de la Ilíada de Homero. Algunos se han visto las películas de la Ilíada, los que son grandes como yo. Ahora, vamos a tomar el Nuevo Testamento. Entre el original del Nuevo Testamento hay 114 fragmentos que entre el original y la copia más antigua hay 50 años. Entre 200 libros que tenemos, entre el original y la copia más antigua hay 100 años. Y entre casi todo el Nuevo Testamento hay 150 años. Si tomamos la totalidad de todo el Nuevo Testamento, hay 225 años. Entonces, si comparamos, como les decía, todo lo que se ha escrito en la humanidad y la Biblia, haciendo una prueba bibliográfica normal como un libro secular cualquiera, no hay otro libro como la Biblia. No hay otro libro que tiene la exactitud histórica que tiene la palabra de Dios. La abundancia de copias de los manuscritos que hay nos dan con certeza de que es el original. ¿Sí? Entonces, familia, cuando usted tome la Biblia, no la tome sin ese conocimiento, sin saber la certeza de lo que es. Eso que les estoy contando es solo del Nuevo Testamento, las 5000 copias. Hubo un gran hallazgo, y gracias a ese hallazgo, nosotros teníamos, por ejemplo, el libro de Isaías. Y hubo un hallazgo en las cuevas de Qumrán,
Antes de ese hallazgo, entre el original y la copia que nosotros teníamos, habían siglos. Cuando se hizo el hallazgo en las cuevas de Qumran, que fue un hallazgo arqueológico, se redujo 1000 años. No se puede decir, si tomáramos no como un libro de fe la palabra, como un libro cualquiera. La Biblia no tiene comparación con ninguna obra de la humanidad, ni siquiera la Ilíada, lo que escribió Homero, lo que escribió Platón. Nada se le asemeja a la palabra de Dios. Como les decía, mientras de la Ilíada tenemos 643 copias, de todo el Nuevo Testamento con Qumran, ¿sabe cuántos hay? 24.970 copias. Ningún otro libro hay como la Biblia. Aleluya. Ahora, les voy a contar que no hay otro libro tan preciso como la Biblia por la cultura judía. Resulta que antes no había imprenta. Hoy en día todo lo imprimimos o es digital. Pero antes no, antes había que hacer una copia a puño y letra exacta. Los judíos se diferencian de casi todas las otras culturas porque entre los judíos habían escribas. Los escribas eran hombres que se dedicaban solamente a preservar los escritos. O sea, su propósito en la vida era preservar lo que se escribía. Y estas personas contaban las comas, las tildes, los espacios. El propósito de estos hombres era muy importante porque antes no todos leían y desde luego no todos escribían. Eran hombres que ocupaban un lugar importante en el pueblo judío. Los masoretas o los escribas. Entonces estas personas me contaban cuando estaba estudiando en el seminario bíblico que era tan fundamental y tan importante para ellos que si, por ejemplo, no sé, un pajarito pasaba y les caía un popó, ellos iban a descontaminarse y se bañaban y se cambiaban la ropa, porque para ellos tenía una importancia y una sacralidad. Entonces, entre todas esas copias que les digo que encontraron, y vuelvo al ejemplo de Isaías, resulta que cuando encontraron ese manuscrito, esa copia, era exactamente el mismo con el que tenía la diferencia de 1000 años. Así que desde el siglo segundo se viene copiando y se venía copiando con las mismas tildes, los mismos espacios y con la misma exactitud el texto. No hay eso en cualquier otro libro de Occidente. ¿Quién contó las tildes de la Ilíada? ¿Quién contó las palabras y las sílabas de Aristóteles? No existe. Históricamente hablando, no hay otro libro tan preciso en sus copias, además de la cantidad de copias, que la Biblia. No existe en la humanidad ningún otro libro. Y entonces, aunque los incrédulos han intentado acabar con él, durante 1800 años no han podido. Aunque ha sido perseguido, no han podido y no podrán. ¿Sí? Lo último que les voy a decir de esta parte del sermón que estamos hablando de la Biblia como un libro normal. Cuando uno va a construir la historia, cuando uno va a hacer la historia, por ejemplo, ¿cómo sabemos la historia de Cristóbal Colón? ¿Y cómo sabemos la historia de que los indígenas? ¿Y cómo sabemos que fueron esclavizados personas de África? Lo sabemos gracias a lo que escribieron sacerdotes, a lo que escribieron reyes. La historia se construye en base al relato de personas que lo vivieron. Si usted va al archivo histórico de la ciudad de Cali, usted va a encontrar la firma original de cuando se instauró Cali. Y nosotros conocemos esa historia antigua gracias a los escritos. Algo importante en la historia son las fuentes primarias. Para uno poder construir la historia hay varios tipos de fuentes. Las fuentes primarias, las fuentes secundarias, las fuentes terciarias. Las fuentes primarias es cuando una persona que vivió un hecho lo relata de primera mano. ¿Sí? Entonces,
Cuando las personas dicen, lo que pasa es que la Biblia es como la mitología griega. La Biblia son puros cuentos, son fábulas, dicen algunas. Usted les puede decir, la diferencia entre la Biblia y, por ejemplo, las mitologías, es que las mitologías hablan de personajes que no fueron históricos, como Zeus. Fue una fábula. En cambio, de la Biblia hay fuentes primarias y vamos a verlas. En Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 3. Le pido que me acompañe, por favor. Dice así, puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí estamos viendo gente que lo vivió y es gente que está narrando su testimonio. Cuando Lucas, que era historiador, fue a contarle a Teófilo, él con diligencia estuvo investigando y Lucas recogió entrevistando de primera mano a los que lo habían visto y escuchado de manera presencial. Otro ejemplo, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Familia, estas no son fábulas. Son testigos oculares, como les contaba, para poder construir la historia tuvimos que tomar los testigos oculares. Por eso sabemos de Colón, por eso conocemos de Platón. Si no, no conoceríamos la historia antigua. Entonces la palabra de Dios está repleta de estos ejemplos. Les voy a pedir que me acompañen a otro ejemplo. Vamos a Juan 19:35. Juan 19:35. Dice así: el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Entonces estamos viendo que Juan está diciendo, oigan, yo lo vi y es verdad y lo escribo para que ustedes lo crean. ¿Sí? Si vamos y volvemos a Lucas, capítulo 3, verso 1, Lucas, capítulo 3, versículo 1, vamos a encontrar una de las pruebas más bonitas que tiene la palabra, y es que la prueba del detalle que tiene la Biblia es espectacular. Vamos a Lucas capítulo 3 verso 1 y dice: en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Irurea y de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilini. Es tan exacto y preciso Lucas que si las personas decían, no creo que la Biblia sea histórica, resulta que podemos tomar autores externos. Mientras la Biblia era escrita, habían otros autores. Entonces resulta que cogieron y dijeron, en el año 15 del gobierno Tiberio César,
Cuando se construye la historia romana se dan cuenta que sí hubo un Tiberio César y que sí gobernó, se dieron cuenta que sí hubo un Poncio Pilato y que efectivamente gobernó ahí, se dieron cuenta que en esas regiones sí había un Lisanías. La Biblia es tan precisa que otros autores externos confirman lo que dice la Biblia. Confirman eventos, hechos, lugares y épocas exactas. Entonces, nosotros en la Biblia, para concluir esta primera parte del sermón, para verla como libro, familia, la Biblia es de confianza como libro. La Biblia tiene históricamente confiabilidad. No hay otro libro escrito en la humanidad que tenga esa certeza como la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces esto es para creyentes y no creyentes. Cualquier persona que viene y mira la Biblia históricamente hablando, así no crea en Cristo como su Señor y Salvador, tiene que llegar a esa conclusión. ¿Sí? ¿Por qué quería traer esa parte hoy? Porque nosotros debemos ser cristianos inteligentes, debemos ser cristianos con certeza. Que no venga cualquier viento de doctrina y cualquier persona que desconoce temas y diga, no, es que la Biblia, eso son fábulas, eso son historias. Usted ya puede decir, no, un momento, no hay otro libro como la Biblia. Oh, hay testigos oculares, hay precisión por los escribas. Son donde más copias hay del mundo antiguo. La Biblia tiene precisión histórica. Y eso me alegra mucho como historiador. Pero bueno, vamos a una segunda parte y vamos a meternos un poco más en lo que nos corresponde y vamos a hablar de la Biblia. Lo que habla la Biblia, un poco de lo que habla de sí misma, ¿sí? Ya sabemos que tiene esa certeza, ya hicimos algunas comparaciones. Así que hoy les voy a dar 3 consejos que da la Biblia. Aunque se los estoy transmitiendo yo, ya estaban escritos en la palabra de Dios. Les voy a dar 3 consejos de suma relevancia. El primer consejo de ellos aparece, y le pido a usted que me acompañe en la lectura, Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 12 al 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 12 al 14. Y dice así la palabra, Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Este es el primer consejo que quiero hoy resaltar de la palabra de Dios. Cuando usted se acerque a la palabra de Dios, usted debe entender: quien no crea en Cristo como su Señor y Salvador, quien no tenga una relación con el Espíritu Santo, según la Biblia, el que no sea un espiritual, para él esto va a ser una locura. Pablo decía: predicamos un Cristo crucificado. Para los judíos es una ofensa y para los gentiles una bobada. Familia, si usted no se acerca a la Biblia en el Espíritu, usted también va a pensar lo mismo. Así que, ¿qué es lo primero que debemos hacer al acercarnos a la palabra de Dios? No tener el espíritu del mundo, no acercarnos con la sabiduría humana, sino, como dice la Escritura, lo espiritual a lo espiritual. Debemos discernir espiritualmente la palabra. Así que de pronto, si usted le va a hablar a un amigo de la palabra de Dios
y de pronto ese amigo no es una persona espiritual, no conoce de Cristo, para él la Biblia va a ser una locura, que Jesús haya resucitado, que si tenemos fe se moverán montañas, que es sanado el enfermo, que hay demonios, que hay un cielo, un infierno. Va a creer que está loco. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Entonces lo primero que debemos hacer es que cuando vamos a acercarnos a la Biblia, hay que acercarnos teniendo fe, siendo hombres y mujeres llenas del Espíritu de Dios. Segundo consejo, le pido a usted amablemente que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí no dice, unas porciones de la palabra son inspiradas. ¿Qué es lo segundo que debemos de saber? Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de tener la certeza de que este libro es inspirado por el Señor, que es útil, que aunque fue escrita para un público, en un contexto, bajo una cultura determinada, ese mensaje trasciende hasta nuestros días y ese mensaje ministra nuestra vida. Entonces lo segundo, como cristianos, que debemos de tener en cuenta, y el consejo que les doy bíblico es, recuerden, no podemos dudar de la palabra. El tercero, entonces, familia, hay que comprender que el Espíritu Santo ilumina la mente del lector para poder comprender lo revelado. ¿Sí? Familia, a mayor llenura del Espíritu, vamos a tener un mejor entendimiento de la palabra. Es importante que nos llenemos de Dios cuando nos acerquemos a la Biblia. Entre más llenos estemos del Espíritu Santo, entre más tengamos una relación con el Espíritu Santo, más vamos a entender de la palabra. ¿Sí? Como tercera parte, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice así. Está hablando Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, óigase bien, por favor, hay algunas difíciles de entender. Voy a volverlo a leer. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como dice Pedro de lo que escribió Pablo, van a haber cosas difíciles de entender. ¿Sí? Y es algo que no se nos puede olvidar. Hay que acercarnos a la palabra del Señor con la certeza que es inspirada por Él, que esta es la palabra de Dios. Hay que acercarnos en el Espíritu y no como un incrédulo, sino teniendo una relación con el Espíritu Santo. Y en la medida que yo más lleno esté, más voy a entender. Pero aún con eso no debemos olvidar que van a haber cosas que no vamos a entender y que son difíciles de entender. Esas son 3 cosas que le invito a que usted tenga presente cuando vayamos a leer la Escritura, ¿sí? Y son 3 cosas que están en la palabra, por eso las quise traer. Ahora, debemos entender que la Biblia no fue escrita en un solo género literario. Cuando nos acercamos a ella, debemos leerla con entendimiento, ¿sí? Debemos comprender que la palabra de Dios fue escrita en múltiples géneros literarios.
La Biblia fue redactada con narraciones históricas, con poesía, con canciones, con expresiones románticas, con tratados didácticos. En la Biblia hay parábolas, hay memorias, hay sátira, hay leyes, ¿sí? Hay biografías, autobiografías. Entonces nosotros debemos de comprender más la Biblia, debemos de adentrarnos más en ella, conocerla mejor. Vamos a desarrollar un poco. Cuando yo le hablo que hay leyes o hay géneros de ley, le estoy hablando principalmente de Levítico y de Deuteronomio. Ahí vemos la expresión de la voluntad soberana de Dios, ¿sí? Entonces, esos dos libros principalmente están escritos en ese género. Cuando le hablo, por ejemplo, del género histórico, aunque desde luego, o sea, en toda la Biblia aparece, hay libros en la Biblia que ese género histórico predomina, ¿sí? En Génesis, en Éxodo, en Números, cuando uno se acerca a Josué, a Jueces, a Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, en Crónicas, en Esdras, en los mismos Hechos de los Apóstoles, en Nehemías, en esos libros predomina ese género literario. Entonces, cuando usted se acerque, por ejemplo, a leer los Hechos, usted ya va a saber, Hechos fue escrito en un género literario histórico. Va a leer acerca de la historia, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de literatura de sabiduría, estamos hablando de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, ¿sí? Esos libros fueron escritos en ese género de sabiduría. Las epístolas son cartas, y son cartas que tienen un destinatario, ¿sí? Por eso se llaman epístolas, porque son cartas. Cuando leemos género profético, el género profético es una cosa... A mi mamá le encanta el género profético. Pero principalmente son los libros que leemos en la Biblia que tienen los nombres de los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Cada libro que tiene un nombre de un profeta, sea mayor o sea menor, eso es género profético. ¿Y de qué se trata el género profético? Aquí se hablan de predicciones futuras que van a tener un cumplimiento en el futuro y otras que tienen un cumplimiento inmediato, ¿sí? Entonces usted ya sabe que cuando va a entrar a leer a uno de los profetas, sea mayor o menor, usted ya sabe, esto está escrito en este género, aquí voy a encontrar predicciones. Empieza a tener una comprensión mayor de la lectura, empieza a conocer mejor la Biblia, ¿sí? Ahora, hay algunas personas que no creen en el Antiguo Testamento. Hay algunas personas que son completamente neotestamentarias, ¿sí? Que ellas dicen que no, que el Antiguo Testamento eso es para los judíos. Yo soy gentil y encima protestante, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero quiero decirle que nosotros, Peniel Chur, es una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice la palabra para que la entendamos mejor. Aunque la Biblia tiene muchos libros, como les contaba inicialmente, la palabra de Dios es una narración continuada, ¿sí? ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? Contiene el pacto de Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Eso contiene el Antiguo Testamento. ¿Y qué encontramos nosotros como fundamentación bíblica? Vamos a Éxodo 19, versículo 5. Éxodo 19, versículo 5. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, gracias, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento? El pacto de Dios con Israel. ¿Sí? Ahora, ¿qué contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene el pacto de Dios con toda la humanidad. El pacto del Señor con toda la humanidad. ¿Y eso dónde fue prometido? Eso fue prometido en Jeremías. A través de Jeremías, como les leía, él es un profeta, está escrito en género profético, habla de las predicciones futuras. En Jeremías 31, verso 31, encontramos esa promesa y dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces nosotros en Jeremías 31 vemos que Dios dijo: ok, yo hice un pacto con Israel, pero les prometo que va a venir un nuevo pacto. Y Jesús en la Santa Cena dijo, Lucas 22:20, yo le pido que me acompañe por favor. Lucas 22:20. Ese pacto que fue prometido en Jeremías, el Señor Jesús lo instaura en el Nuevo Testamento. Y dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? El nuevo pacto. ¿Y por quién fue instaurado ese nuevo pacto? Por Cristo. Y ese nuevo pacto de Dios con toda la humanidad. Nosotros debemos tener la certeza de lo que dijo Cristo. Cristo Jesús validó el Antiguo Testamento. ¿Por qué les contaba lo de los pactos? Porque Cristo está validando el antiguo pacto. Cuando Cristo hablaba, ¿qué estaba diciendo? Que Dios efectivamente instauró un pacto. Por eso Él dijo: este es el nuevo. ¿Sí? Cuando vemos a Jesús, después de resucitar, que se le aparece a los dos que iban camino de Emaús, Jesús habla toda la ley, habla todo lo que dijo Moisés, habla todos los profetas. ¿Sí? Y Jesús dice y les predica a esos hombres que iban hacia Emaús y les muestra cómo Él se ve en medio de los profetas, cómo Él se ve en la historia del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo. Yo le pido que me acompañe a Lucas 24. Lucas 24, versículo 26 y versículo 27. Lucas 24, versículo 26 y 27. Y dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, óigase bien, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Así que nosotros, ¿por qué creemos que esta es la palabra de Dios? Porque Cristo dijo que era. Porque Cristo le estaba mostrando a sus discípulos ya resucitado como todas las escrituras hablaban de Él. ¿Sí? Y como les expliqué al principio, ¿de qué palabra hablaba Cristo en ese momento? Estaba hablando de la Septuaginta. La iglesia primitiva tenía la Septuaginta, que era la traducción al griego. ¿Sí? Si leemos más adelante en los versos 44 y 47 del mismo libro, en el mismo capítulo, dice, verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Cristo les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y en su nombre el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Aleluya. Entonces, ¿quién dijo que esta era la palabra de Dios? Cristo. ¿Por qué creemos que esta es la palabra de Dios? Por Cristo, hermano. Esto no son fábulas. Cristo, Dios, dijo que era su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos en la Biblia? La Biblia es cristocéntrica. Según Cristo, esta santa palabra es cristocéntrica. La Biblia habla de Jesús, la Biblia habla de su vida, la Biblia habla de su muerte, la Biblia habla de su resurrección y la Biblia habla del perdón de los pecados. ¿Sí? Las Escrituras apuntan a quién es Cristo y Él mismo las validó. El protagonista principal es Él, de todo lo escrito en la Biblia. Vamos a desarrollar un poco. Vamos a considerar primero el Antiguo Testamento. ¿De qué habla la ley? La ley es la proveedora del fundamento para Cristo. ¿De qué nos hablan los libros históricos? Esos libros históricos nos muestran los preparativos para Cristo. ¿Sí? Las obras poéticas, ellas aspiran a Cristo. Todas las obras poéticas aspiran a Él. Las profecías, ellas nos muestran una expectación de Cristo. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿de qué hablan los evangelios? Registran la manifestación ¿de quién? De Cristo. ¿De qué hablan los hechos? Los hechos relatan la propagación de Cristo. Las epístolas dan la interpretación de Cristo. Y bueno, el Apocalipsis es cuando ya se encuentra la consumación de Cristo. Toda la escritura nos habla de Cristo de principio a fin. Entonces, la invitación en esta mañana, familia, es valoremos la Biblia. ¿Sí? Usted verá si la valora como libro, porque como libro es única. No hay otro libro escrito en la sociedad occidental como la Biblia. No hay nada que se asemeje a él. Ahora, como les dije, como creyentes, ¡oh, gloria! ¡Santo eres tú, Señor! La palabra inspirada por Dios. Esta palabra tenemos que tener la certeza de que es inspirada por Él, porque Él la validó. ¿Sí? Y como conclusión, le quiero obsequiar una joya bíblica. Cuando Pablo ya estaba partiendo, ya Pablo estaba, como decimos los colombianos, en las últimas, le escribió a Timoteo. Y uno de los consejos que le dio a Timoteo fue, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Yo le pido amablemente que por favor me acompañe. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Esa frase que usa bien aquí en la Reina Valera puede traducirse como quien la maneja bien. Entonces, si usted le está dando un consejo a alguien y usted sabe que va a morir, es de suma importancia ese consejo. Y es el consejo que le quiero dejar hoy. La palabra de Dios hay que usarla bien.
¿sí? Por eso este tema entra en la identidad en Cristo, para que no seamos movidos de aquí para allá como niños fluctuantes, para que cuando vengan las tormentas estemos cimentados en la roca. Cuando vengan los engaños, las doctrinas de demonios, los que no creen en Cristo no muevan nuestra fe, familia, ¿sí? Y aclaro, pueden venir vientos de la misma iglesia, porque como les dije al principio, el ojo por más que quiera hacer pie no va a poder, ¿sí? Entonces van a haber personas creyentes en Cristo que van a opinar diferente en algunas cosas, y es nuestro deber respetarles, ¿sí? Hay que respetar el cuerpo, porque un cuerpo dividido contra sí mismo no prospera. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión hoy? La Biblia tiene confianza como libro. O sea, históricamente la palabra de Dios es confiable. La Biblia, además de eso, ¿qué es? Ya vimos que es una historia continuada. Aunque fue escrita durante siglos, 1500 años, aunque tiene 40 autores, aunque estos autores tuvieron orígenes tan diversos como un rey o un pescador, la Biblia tiene continuidad. Y tiene continuidad porque es la palabra de Dios. Tiene continuidad porque fue inspirada por Dios. Tenemos que tener esa certeza. No hay otro libro como la Biblia. Por eso hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla. Y hay que acercarnos a ella en oración. ¿Sí? Tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús. Amén. Si usted no tiene dónde congregarse en la ciudad de Santiago de Cali, le invitamos para que venga a Peniel Chur. Y si usted está viendo este sermón desde fuera de la ciudad de Santiago de Cali, le invitamos a que busque una iglesia de sana doctrina donde pueda congregarse y con hermanos en armonía buscar al Señor. A la iglesia aquí, yo le pido que me acompañe en esta oración. Usted verá si quiere pararse o no. Le pido que incline sus ojos. Señor Jesús, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra dice que ella es como la lámpara que ilumina nuestro camino. Tu palabra dice que ella penetra hasta los tuétanos. Tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios santo y bueno. En esta mañana te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que nos permitas entender cada día más tu palabra, meditarla, predicarla, Señor. Que tu palabra se haga vida en nuestra vida. Que tu palabra nos llene, que tu palabra nos inunde, Señor. Que tu palabra esté con nosotros, Dios. Yo le pido que adoremos al Señor en esta mañana. Sigamos a David, sigamos a Hanner en esta adoración. Al lugar secreto donde estás, acércame más a tu gloria y majestad.
estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado, de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Nada apagará mi fuego.